Hemos hablado mucho sobre la reforma al Poder Judicial, sobre lo importante que es esta reforma, el impacto, todas las situaciones, todo lo que conlleva también esta reforma. Hemos tenido voces a favor, voces en contra, y una de las voces y de las opiniones que más llaman la atención ya en un contexto incluso nacional es sin duda alguna la del magistrado del Poder Judicial por el Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra. Me atrevo a decir que sería el único magistrado, porque no me ha tocado escuchar a otro que se haya pronunciado a favor de la reforma al Poder Judicial. Hay muchas voces a favor, pero pues no de magistrados o magistradas, ¿no? Y en este caso, pues nos da mucho gusto conversar vía telefónica con el magistrado Ángel Mario García Guerra. Buenos días, saludos desde Sonora, ¿cómo está? Buenos días, Miriam. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación a tu programa. Usted ya ha expresado en reiteradas ocasiones su opinión sobre este tema. Usted la apoya totalmente la reforma al Poder Judicial. La ha estudiado a fondo y en ese estudio a fondo, ¿cuál es la conclusión a la que ha llegado usted, magistrado? Mira, dos puntos que son importantes. Primero, es urgente una reforma y yo creo que no hay un solo mexicano que pueda poner en duda esa situación. No hay justicia en este país desde hace muchos años. Te aseguro que las personas que nos están escuchando, si no ellos personalmente, alguien muy cercano ha tenido un conflicto con la justicia en que no ha recibido la atención que merecía. En materia penal, por citar un ejemplo, el 98% de los delitos quedan sin sanción. Eso nos habla de una urgente necesidad de una reforma. Pero además, este es el punto 2, es que la reforma no puede ser poquito o una reforma como hacerlo nada más por encimita, como se dice coloquialmente. Se necesita una reforma de raíz. ¿Y qué significa eso? Cambiar a los juzgadores. A todos, absolutamente a todos. Y desafortunadamente, pues los más disgustados son ellos, los juzgadores del Poder Judicial Federal, pero no son ellos los que salen a protestar o a hacer actos vandálicos, sino que envenenan al personal de la carrera judicial o al personal administrativo y les hacen creer que sus derechos laborales o económicos se van a ver afectados con la reforma. Si leemos lo que ya es ley en este momento, es decir, si leemos los artículos de la Constitución que se cambiaron o se agregaron, incluidos los transitorios, nos damos cuenta que los únicos que van a ser cambiados son los juzgadores. Los empleados de todo el Poder Judicial conservan su trabajo, se mantiene la carrera judicial, se mantienen todos los sueldos, prestaciones. Absolutamente no hay una sola afectación, ni laboral ni económica. Y luego, si nos enfocamos en los juzgadores, que van a ser los que van a quedar sin empleo, pues tampoco son al 100% afectados, porque ellos tienen dos opciones. Número uno, tienen pase automático a la boleta. Todos, absolutamente todos, ministros, magistrados y jueces, si así lo deciden, ellos expresan su interés en participar para mantenerse en su cargo, pero se van a someter a que la gente vote por ellos y se queden donde están. Esa es la opción 1. La opción 2 es no quiero ir a la boleta, o bien voy a la boleta pero no votan por mí, entonces viene la indemnización legal que establece la Constitución y la Ley de Amparo. Se les va a indemnizar con 3 meses y 20 días por cada año de servicio. Entonces no hay en realidad ninguna afectación para ellos. Okay. Sí hay un beneficio para México, porque hace falta que lleguen juzgadores nuevos, preferentemente, y esa es opinión personal, que vengan con una mentalidad distinta, donde pongan por encima de cualquier formalismo la justicia. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Qué ha pasado durante mucho tiempo con estos juzgadores y por qué la necesidad de cambiarlos? Yo puedo hablar de la materia penal, que es la que conozco. Sí. Tengo 23 años de estar en el Poder Judicial del Estado y mi trabajo está muy relacionado con el de ellos. Yo te puedo decir que en una estadística que hice, del 100% de los asuntos
de amparos directos e indirectos que ellos resolvieron solo de mi sala, porque es lo único que puedo informar, el 60% de los amparos concedidos en promedio son amparos inútiles, amparos, así les llamo yo, amparos que se basan en formalismos. ¿Qué significa esto? Que al cumplir con ese amparo, un amparo se supone que se lo conceden al ciudadano porque la autoridad les está violando sus derechos constitucionales, sus derechos humanos. Sin embargo, el 60% de esos amparos son por formas. Quiere decir que al cumplir con el amparo, la resolución vuelve a quedar exactamente igual. El ciudadano, el gobernado, no recibió ningún beneficio y sí tuvo que esperar casi un año para que le concedieran ese amparo. Y por eso no avanzan los asuntos, pues, ¿no? Así es una justicia simulada al final de cuentas. Usted también ha dicho que podría perder su empleo por manifestarse en apoyo total a la reforma al Poder Judicial. ¿Ya le han dicho que va a perder su empleo o por qué dice que va a perder su empleo? Ese video que hice en su momento, todavía no pasaba la reforma por el Senado. Cuando pasó por el Senado fue cuando le hicieron ese agregado que hoy tiene, que todos los juzgadores, tanto federales y supongo que en los estados se va a legislar igual, porque ese es el mandato constitucional, tenemos pase automático a la boleta. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí también me aplica eso. Si yo no quiero perder mi empleo, puedo someterme a votación, mi nombre aparecería en la boleta y entonces puedo participar. Entonces, cuando yo hice el video todavía no se había hecho ese agregado, por eso yo en ese video digo que podría perder su empleo, ¿no? Mi empleo, pero en este momento pues ya las cosas son diferentes. ¿Y qué decisión va a tomar, magistrado? No voy a participar. No va a participar, ok. Ya es una decisión tomada. Sí, yo ya tengo muchos años. Para cuando termine mi encargo sería en el año 2027. Prácticamente me va a faltar unos cuantos meses para cumplir 30 años en el Poder Judicial. Yo creo que ya es tiempo de que vengan los jóvenes. Bien, ¿y qué opinión le merece que el Senado pues definió estas 850 plazas de jueces y magistrados que se van a renovar en la elección extraordinaria 711 que además fueron definidas a través de un sorteo? ¿Qué opina? Fíjate que esta situación es muy lamentable, que desinformen tanto a la gente, porque están vendiendo la idea que a través de esa tómbola se decidieron a los jueces y magistrados que van a llegar, y es una mentira gigantesca. No es cierto. Lo que se hizo el fin de semana fue, se tomó la decisión por escuchar la opinión de quienes participaron en los foros abiertos, de que no se hiciera de un solo golpe, por así decirlo, el cambio total de jueces y magistrados. Entonces se hicieron en dos apartados. La mitad se va a hacer en una elección extraordinaria del 2025 y la otra mitad en la elección federal ordinaria de 2027. Entonces, ¿qué se hizo el fin de semana a través de esa tómbola? De ese 100% de plazas, elegir la mitad de las que se van a meter a cambio en el 2025. Es decir, el proceso de selección de los jueces no tiene nada que ver con la tómbola del fin de semana. Esa tómbola fue exclusivamente para decir cuáles plazas de jueces y magistrados van a someterse a votación en el 2025. Pero la mayor parte de los opositores a la reforma están vendiéndole la idea a la gente que a través de una tómbola van a decidir qué personas te van a juzgar. Y eso es una gran mentira. Entonces, por ahí entonces se hace en dos partes, una el próximo año en el 2025 y la otra entonces para el 2027, que serían más o menos la mitad y mitad, el 50%, ¿es correcto? Los que sí van al 100% son los ministros de la Corte. La diferencia es que en este momento son 11 y los nuevos que lleguen a partir del 1 de septiembre de 2025 van a ser solo 9. Ya no van a ser 11. Otro cambio importante, ahorita la Suprema Corte funciona en pleno, es decir, decisiones que se toman por los 11 ministros
o en salas. Actualmente hay 2 salas en la Suprema Corte, cada una integrada por 5 ministros. Bueno, con la reforma ya no va a haber salas, ya todo lo van a resolver los 9 ministros. Desaparecen la primera y la segunda sala para solamente tener competencia el Pleno. Y ellos iban a ser renovados al 100%. Y también los magistrados del Tribunal Electoral, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales, esos también se van a renovar al 100% en el 2025, pero estas elecciones extraordinarias del 2025 todavía van a ser calificadas por los actuales magistrados electorales. Ok, esto también, esto último está muy, pero muy interesante. De manera general, magistrado, ¿qué esperaría de este proceso, de la forma, pues, en cómo se está haciendo ya de cara también para lo más próximo que sería en el 2025? Yo creo que va a ser una experiencia muy interesante. Obviamente es algo nuevo, es algo que no tiene antecedentes comparativos, y también hay que decirlo, la reforma no es la panacea, no va a ser milagrosa tampoco. Es posible que tenga fallas, es posible que al implementarla, al ir a la elección, al empezar a funcionar, encontremos fallas. Es posible que algunos malos juzgadores se filtren en el proceso y lleguen a ocupar plazas de magistrados o de jueces. Sin embargo, en mi opinión personal, y creo que en la de muchos expertos en este tipo de temas, no podemos estar peor que como estamos ahorita. No hay manera, no hay absolutamente la más mínima posibilidad de que este cambio nos lleve a algo peor. Y sí, tenemos muchas posibilidades de que sea mejor. Y además, la posibilidad de que en esta primera experiencia de 2025, las cosas que no funcionaron del todo se corrijan para que en el 2027 sea mejor. Y además, tiene el grupo parlamentario de Morena y sus aliados tienen por lo menos 3 años, los 3 años siguientes, para que todo aquello que se les pasó, que se equivocaron, que hubo una falla, se hagan las reformas correctivas necesarias. Por ejemplo, hay una falla en que no se reformó el artículo donde vienen las funciones del Pleno de la Corte, que es elegir al ministro presidente. Y ahora con esta reforma ya no se va a elegir al presidente por parte de los ministros. La gente, al votar, va a elegir también quién va a ser el presidente de la Corte. Eso me parece muy bueno, porque ya no se van a desgastar entre ellos los ministros por quién va a ser su presidente. Esto también está muy interesante. Esa es una aportación también. Bien. Entonces, ahorita tenemos esa contradicción entre un nuevo artículo y un artículo que ya permanecía. Pues ya se dieron cuenta que hay un error. ¿Qué va a pasar? Pues que lo van a corregir muy pronto, seguramente. Muy bien, muy interesante. Igual sucedería con un proceso 2025 que veamos o nos demos cuenta, por ser inédito, pues puede ser que haya fallas. Bueno, pues esas se corrigen y para el 2027 ya tenemos un mejor sistema. Bueno, pues esas son las expectativas. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, agradecerle muchísimo al magistrado del Poder Judicial por el Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, nos haya permitido escuchar su punto de vista sobre este tema. Le enviamos un saludo. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todos los que nos escuchan.